Ángel Llano, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, bienvenido, buen día, ¿cómo anda? ¿Bien? Buen día, Horacio, buen día a todo el equipo del programa y a todos los televidentes. Gracias por acercarse aquí al gracias por piso, invitarme. Con barbijo en el día de ayer sesionó la Cámara de Diputados y bueno, de manera única la historia, por primera vez se aplicó ahí lo tenemos en la foto, usted estaba en el recinto, el secretario también y las autoridades de cada uno de los jefes de bloques. Sí. Por primera vez en la legislatura entrerriana sesionamos en esta forma virtual y presencial. Presencial porque de manera mixta. Estuvimos de manera mixta, estuvimos las autoridades de la Cámara, los presidentes de bloque, más el personal necesario técnico para administrar el programa por el cual organizamos la sesión en forma remota. Y también, bueno, el personal administrativo que tenía los expedientes y lo que tiene que ver con el sonido, audio que la misma Cámara necesita para la transmisión a todo el público. Así que, bueno, fue una primera experiencia, tuvimos casi 5 horas sesionando, como usted bien mostraba, ahí lo estamos mirando, quienes estuvimos presentes, nos acompañó el Ministerio de Salud de la provincia, a quien les agradecemos, al Comité de Emergencia que nos dio las recomendaciones, nos asesoró, nos desaconsejó la sesión presencial, nos brindó personal que estaba con nosotros ayer tomándole la temperatura, acompañándonos, pusimos un lugar, una habitación para cualquier eventualidad, por cualquier cuadro febril, por cualquier de esos casos que podría surgir. Éramos muy pocas personas, no más de 15, pero bueno, cumplimos con todos los recaudos de estar tantas horas dentro de un espacio cerrado, si bien es público cerrado. Seguro. Y la verdad que fue una buena experiencia, tratamos casi 200 temas, quiero rescatar el trabajo de diputadas y diputados que estuvieron desde su computadora, desde su lugar de residencia, acompañando toda la sesión, de los presidentes de bloque con los cuales venimos trabajando desde que comenzó la cuarentena, porque si bien ayer sesionamos en forma virtual, nosotros ya desde que empezó el aislamiento venimos creando las comisiones, integrando las comisiones, designando las autoridades, creando la mesa virtual, la posibilidad que los legisladores presenten en forma virtual proyectos, más de 60 fueron presentados, adquirimos el programa para videoconferencia, tuvimos más de 6 horas de videoconferencia con el gobernador y su gabinete. Perdona, quiero salvar la ignorancia, no es Zoom. Es otro programa especial. Es un ese que nos sale $150 al año adquirir. Pagado. Es el programa pago. Sí. Porque si no, el Zoom que usamos nosotros en forma normal y habitual, a los 40 minutos tenés que cortar y volver a comenzar. Correcto. Entonces, al adquirirlo, nosotros tenemos libertad de horario, obviamente pagando. Seguro. Y bueno, permite que las comisiones ahora, además de la plataforma virtual que los mismos empleados de la Cámara elaboraron, se sume la videoconferencia, es decir, que se está trabajando desde su plataforma, con los proyectos, mandando sugerencias, modificándolo, con el presidente de la comisión respectiva, la presidenta, y además por videoconferencia se están viendo y hablando, cosa que permita, como ha permitido en el caso de la ley que sancionamos ayer, o la media sanción de ayer, hacer dictámenes en forma virtual, y elevar proyectos a la sesión en forma virtual y obviamente después sancionar las leyes. Que para el público, para el ciudadano, es mucho más interesante esta modalidad porque los tenés a todos observando. A ver, la comunicación no solamente se da a través de la lengua, se da a través de los gestos, de las impresiones, de las sensaciones. Y tener a todos presentes permanentemente en una pantalla hace leer, mientras uno está desarrollando algún tema, cómo le cae al otro cierto desarrollo. Es muy televisivo lo que pasa con esto de la tecnología. La Cámara de Diputados de la Nación además tiene un canal de televisión y se me ha vuelto muy atractivo observar los trabajos de comisión en donde por ahí en los medios de comunicación no tenemos tiempo, tenemos que achicar, tenemos que pasar una noticia en puntual. O sea, sesionó la Cámara de Diputados y trabajó con media sanción el tema de los electrodependientes, de eso vamos a hablar. Pero no vi todo el desarrollo que hizo el sector de salud, como sí, por ejemplo, lo veo en las distintas comisiones, en el canal nacional. Esto del YouTube es buenísimo también, porque yo estoy mirando cómo desarrolla y me entero cómo desarrolla y por qué toma las medidas cada uno de los ministros, las interpelaciones que le hacen los diputados. O sea, es mucho más televisivo, más abarcativo, de una comunicación de más alto alcance
que cuando se sesiona en el recinto, que por ahí no te enterás si no vas de manera presencial a observarlo. Es muy bueno esto. La pregunta que le voy a hacer es si este mecanismo llegó para quedarse una vez terminada la pandemia. Bueno, primero comparto, aunque no lo había advertido de esa manera, cuando se sesiona en forma presencial, el canal que nosotros tenemos desde la Cámara permite, a través de YouTube, permite ver el diputado o diputada que está hablando y en todo caso el presidente de la Cámara que conduce la sesión. En cambio, en el sistema de videoconferencia permite ver los gestos de los 34. Claramente no es un dato menor. No es un dato menor. Y además el desarrollo del ministro que está siendo interpelado, que durante una hora está dando las explicaciones a cada una de las preguntas de los diputados, que uno no se entera nunca. ¿Por qué? ¿Cuántas dosis se compraron? En caso de Ginés García, me voy para aquel lado. ¿Por qué hizo tal cosa? ¿Dónde lo compró? ¿De qué manera? Cuando te interpelan todos los diputados, si vos ves a un ministro que le evacúan todas las consultas y tiene que responder todo en vivo, me lo está respondiendo a mí. Y eso me parece muy interesante, te atrapa, y ahí vas entendiendo los pormenores y los detalles. Por eso consulto si más allá que sea presencial o no puede seguir desarrollando esto de manera, por más que sea presencial en el recinto, de manera virtual. Claramente, esta forma de trabajar no estaba incorporada reglamentariamente. Okay. Lo hemos hecho a partir de toda esta experiencia, toda esta excepcionalidad que estamos transitando, que no sabemos cuándo va a terminar. Vamos a seguir trabajando. La Cámara de Diputados no paró a pesar del aislamiento, fue trabajando igual en forma virtual remota. Algunos, 4 o 5 personas todos los días vamos a la Cámara, porque en la parte administrativa, contable, hay que seguir pagando a proveedores, el sueldo, y todo. Bueno, tiene que funcionar, aunque éramos 4 o 5 personas nada más en la Cámara. En la Casa de Gobierno, salvo el gobernador y su gabinete chiquito, no hay tampoco nadie más. En la Cámara de Senado lo mismo, la vicegobernadora y 2 o 3 colaboradores. Y creo que reglamentariamente va a quedar establecido la forma de funcionar. La emisión, la forma de que esté en funcionar. el recinto en todo. Yo creo que se podrá ver también. Creo que no se va a poder reemplazar totalmente la sesión en el recinto presencial, pero claramente puede quedar como una herramienta, quizás, para las comisiones. Ponerle una cámara a cada uno y que lo tramitan igual. Camaritas sí, chicas. Sí, no, pero desde el recinto. Se puede, costo mínimo. Se puede hacer tranquilamente. Todo lo que sea la tecnología, el uso de estas herramientas, sí, nosotros lo vamos a ir adquiriendo. Es decir, que eso lo vamos a hacer, no hay ningún problema. Digo, el tema que la sesión en un recinto tiene toda una formalidad, tiene un ritual, tiene un reglamento. Son 141 años de sesión ahí, seguro. Con lo cual no vamos a eliminarlo claramente, pero sí es posible dejarlo, que así va a quedar reglamentado, y habrá eventualidades, así como lo recordábamos estos días. Una vez, cuando estábamos viendo si teníamos alguna imposibilidad o no para sesionar. Ahora te voy a consultar eso, sí. En el año 2008, la Cámara de Diputados sesionó en Gualeguaychú, con motivo de la pastera. Cierto, recuerdo. O sea que hay experiencia, porque nosotros, en nuestra legislación, o en nuestra Constitución provincial, o en nuestro reglamento, no tenemos ninguna prohibición de sesionar fuera del recinto. Okay. O al revés. Sí. No estamos obligados sí o sí a sesionar en el recinto. ¿Y por qué el Senado sí? Bueno, el tema es así. Cada provincia y la nación tienen su propia constitución. Y además, cada cámara tiene su propio reglamento. Entonces, para lo cual la Cámara de Senadores tiene su propio reglamento, que no es el mismo de la Cámara de Diputados. Entonces, cada cámara va reformando los reglamentos. No lo cambia el mismo cuerpo y no lo puede cambiar de manera virtual. Tiene que sesionar in situ para cambiar el reglamento y para habilitar el reglamento eso en el caso del Senado. El reglamento se puede modificar. La única exigencia de normativa en el propio 176, artículo 176 del reglamento nuestro, es que no lo podemos hacer sobre tabla, es decir, no se puede ingresar el proyecto en una sesión y en esa misma se aprueba. Tratarlo, claro. Nosotros ¿qué hicimos? Ayer ingresó la reforma al reglamento y tenemos estos 15 días hasta que sesionemos la próxima vez para sancionar la reforma al reglamento, independientemente que con los presidentes de los bloques celebramos reuniones de labor parlamentaria, hicimos actas de acuerdo suscriptas por los presidentes de los bloques, yo dicté actos administrativos y ayer al comienzo de la sesión pusimos en consideración del Pleno y todos votaron
que estaban dispuestos a sesionar de esta manera en forma mixta. Como correcto, bien decías, sí, presencial, autoridades de la Cámara y presidentes del bloque, y 29 diputadas y diputados en forma remota. Obviamente hice un tiro de colación, digamos, por lo que pasa en la Cámara Alta y por el pedido de la vicepresidenta, por ejemplo, a que la justicia lo habilite a sesionar los temas que van a tratar para que después algunos no lo declaren inconstitucional. Es decir, el Congreso también tiene otra norma que evidentemente está pidiendo que de manera virtual haya un aval para que después no se declare inconstitucional lo que se trata. Yo noto dos diferencias sin haber estudiado en profundidad la situación del Congreso de la Nación. Uno, que tienen expresamente la obligación de sesionar en el recinto. Eso lo tienen por normas. Tiene por constitución, cosa que nosotros no lo tenemos. Y segundo lugar, los temas a tratar por el Congreso de la Nación son muy importantes institucionalmente, sí, porque son la aprobación de los DNU y fundamentalmente el impuesto a las 12.000 personas más ricas del país. Entonces, lo que están viendo de qué manera evitar, que seguramente, como lo han hecho siempre, trabajando con algún sector de la justicia codo a codo, que se sancione esa ley para que devuelvan un poco de dinero que han ganado y algunos que se lo han llevado fuera del país ilícitamente, que lo devuelvan, aporten a esta situación socioeconómica muy grave, extrema, y no lo declaren inconstitucional. Que después algunos de ellos, porque tienen los abogados recursos dentro del Poder Judicial, es decir, el mismo presidente ha sido abogado de Clarín y demás, Rosenberg, entonces es probable que intenten judicializar y decir no, es una ley que no fue sancionado en el marco de lo que establece la Constitución y claramente no pueda tener vigencia. Esto es lo que se quiere evitar. Me parece que lo que resuelve yo jurídicamente entiendo que la Corte va a rechazar porque no hay caso. Claro. Todos los antecedentes dicen no hay ningún caso porque no hay ningún conflicto planteado. Ahora, se ha puesto en evidencia la situación, cuestión que si se sanciona la ley en forma virtual, la Corte ya va a estar expuesta ante la sociedad a ver cómo va, porque claro, cómo va a fallar. Acá hay mucho tecnicismo. Sí. En el común de la sociedad está instalado que la Corte es probable que falle a favor de los ricos. Claro. Bueno, esta es la cuestión que seguramente se dilucidará oportunamente. Electrodependientes. ¿A quiénes se les favorece a la provincia de Entre Ríos con esta medida de sanción que se trató en diputados? ¿Cuántas personas hay? ¿Se estima cómo se va a trabajar? El padrón se va a elaborar eficientemente o fehacientemente a partir de la sanción total de la ley. Ayer le dimos media sanción, ahora va a la Cámara de Senadores, que entiendo que la semana que viene va a sesionar igual que nosotros, de forma virtual. Eso no mixta, sino a pleno, tengo entendido. Creo que va a estar la vicegobernadora y todos los legisladores, entiendo que de manera remota. Virtual, sí, remota. Lo que hablé con ella es que hicieron una modificación reglamentaria amplia, igual que nosotros. Okay. Es decir, si nosotros queremos sesionar alguna oportunidad sin los presidentes de bloque podemos hacerlo, okay. Claramente no sin las autoridades, o yo puedo estar con mi soporte técnico desde mi oficina y en vez de estar desde la presidencia, eso okay. es flexible. Está bien. Pero lo importante es que se sesione y que se puedan aprobar las leyes y estemos funcionando en pleno como lo venimos haciendo con todas las actividades, menos claramente la sesión que la tuvimos ayer y seguramente el Senado sesionará la semana que viene. Volviendo a lo electro, la ley más importante y por primera vez también en la historia que se le da un dictamen a un proyecto de ley por unanimidad, en este caso menos mal, que fue el primero, la ley se sanciona por unanimidad. ¿Y qué es lo que va a permitir esta ley de electrodependiente? Va a permitir que todos los pacientes en Entre Ríos que necesiten de la energía eléctrica para hacer frente a su patología, utilizar la misma, tengan la posibilidad de hacerlo en forma no paga, para lo cual desde la Secretaría de Energía, del Ministerio de Salud, van a trabajar en la implementación y que esto esté rápidamente permitiéndole el costo cero a aquellos pacientes que necesiten de equipamiento que funcionen, obviamente con energía, y que las cooperativas eléctricas, que son el 29% de los que distribuyen la energía en Entre Ríos,
o Enersa, que es el 70% Sí, de sí. la distribuidora de energía en la provincia, no le cobren. Estos son particulares, Energía caso de particular. familias particulares. Particulares. No hablamos de hospitales, sanatorios y demás No, que tienen otros regímenes. El hospital y los clínicos sanatorios pagan el servicio Convencional. Ok, Sergio. Sí, no, puede resultar una pavada esto que le voy a preguntar, pero me llama la atención. Le quería preguntar a Giano si esta sesión virtual reviste la misma formalidad que una sesión común de las que se realiza con la presencia en el recinto de los diputados. Esto desde diferentes puntos de vista. Usted sabe que hay 5 horas delante de una computadora, implica todo un proceso. Más allá de que los diputados están en sus hogares, circulan familiares, suena la puerta, tal vez, por allí decirlo, ¿no? Tienen a 3 metros la heladera, en fin. En este caso en particular, ¿revestiría con la misma formalidad una sesión virtual que una sesión físicamente presencial, digamos? Bueno, nosotros tomamos varios recaudos cuando establecimos las normas de funcionamiento. En primer lugar, el programa que contratamos graba. En segundo lugar, tenemos nuestro propio sistema de audio, o sea, de grabación con sonido e imagen. En tercer lugar, tenemos nuestros taquígrafos, que de alguna manera transcriben todo lo que se dice, se expone y se aprueba en una sesión. Y en cuarto lugar, tenemos nuestras áreas secretaría y prosecretaría que elaboran el acta, que dan fe y que las actas se aprueban en la próxima sesión. Serían 4 formas de tener un resguardo de la, pero además de la formalidad, de la legalidad de la sesión. Pero además, claramente, en esto diferimos un poco de la sesión presencial porque todas las votaciones ayer la hicimos en forma nominal. Es decir, la mayoría de las sesiones cuando se vota en el recinto se pide que se levante la mano, uno cuenta, aprobado. Bueno, acá era 33 diputados tenían que votar uno a uno. Claro. 29 desde lo observábamos, le dábamos el audio y votaba, positivo o negativo, y así íbamos corroborando su decisión. Correcto. Con lo cual el resguardo está claramente en exceso, yo quiero de tranquilidad. Pasaron 3 minutos de lo que me comprometí a liberarlo porque tiene otro compromiso. Gracias, diputado, por haber venido. Muy gracias, amable. Horacio, gracias a todo el equipo y bueno, buenos días a todos los televidentes por el espacio y por permitirme contar esta experiencia que hemos tenido con mis pares de la Cámara de Diputados. Hay que remarla más, ¿no? Virtualmente, más tiempo, más desgaste, escuchar el audio. Para eso nos pagan el sueldo. Para eso nos pagan el sueldo. Está bien, claro, es así. Gracias, muy amable.